entrar un ratito. Bueno, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso por darnos hoy una vez más esta oportunidad para continuar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hecho el Espíritu Santo, dice alguno. Hecho el Espíritu Santo. Bueno, a ver, acá voy a entrar en mi Biblia. El capítulo anterior, decía así siempre la serie, ¿no? En el capítulo anterior habíamos visto cómo. Pues tengo siempre esa costumbre, cuando voy a empezar un capítulo nuevo, me quiero acordar del capítulo anterior, porque es una forma que entre otra vez en onda, y que recuerde que habíamos hablado y después ahí voy otra vez entrando en el nuevo, pues sí. Porque aquí bueno, conversión de Saulo teníamos en el capítulo 9. Después, cuando le aparece a Saulo la imagen, la visión. Y como siempre la pasada expliqué, algunos dicen, ¿y si eso no era cierto y si era cierto? Bueno, eso ya, acá ese es el testimonio de Pablo y eso es lo que importa. Él dice que así él se convirtió y que le ocurrió esas cosas y es su testimonio personal. Lo que nosotros destacamos, lo que nosotros analizamos es que a partir de esa situación en su vida hubo un cambio positivo. Por ejemplo, muchas personas pueden decir que tuvieron experiencias, ¿no?, sobrenaturales, que le apareció ángeles, le apareció esto, le apareció aquello, tuvieron visiones, pero posterior a sus experiencias sobrenaturales, su vida sigue siendo igual o peor. Entonces no tiene ningún poder, ningún valor esas experiencias. En el caso del apóstol Pablo, vemos que hubo una experiencia porque a partir de ese momento su vida totalmente cambió, su punto de ver también. Después, finalmente, él es llevado se le traslada a el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Bueno, es llevado a Tarso. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fue enviado allá porque él todavía no tenía preparación para poder llevar el mensaje. Miren que aunque él tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia que muy pocos tienen, no estaba preparado. Por eso no es que cuando vos tenés una experiencia o apareció algo, vos ya estás listo para ser un gran predicador y transmitir la luz al mundo. Necesita preparación y la preparación lleva tiempo. Y él probablemente fue más de 10 años su preparación. Entonces a partir de, miren, el 31 dice, 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Eterno y acrecentaban fortalecidas por el Ruach HaKodesh. Después aparece la curación de Eneas. A partir de ese momento Pablo desaparece de la escena y aparece nuevamente el apóstol Pedro, pero entre 31 y 32 hay un lapso de 10 a 12 años. 10 a 12 años. Esto es importante que nosotros podamos entender. Han pasado 10 o 12 años, entonces ya la transmisión de la palabra ya había llegado a todas partes. Y aparece ya la obra de Pedro. Acá ya el escritor o el que está, yo siempre digo, el que editó Hechos, porque esto es un conjunto de relatos, de testimonios, que probablemente se escribieron en diferentes lugares, diferentes partes, diferentes personas, y alguien los editó. Creemos que es Lucas la primera parte y tal vez algún seguidor de Lucas la segunda parte. Lo editó, que significa agarró todos estos, serían pergaminos o relatos, y lo convirtió en un libro. Eso era común en aquella época. Bueno, entonces vemos que hasta acá narran acerca del apóstol, o sea, de Saulo de Tarso. Después ya comienza a hablar sobre Pedro. Y aparece primero Pedro sanando a un hombre llamado Eneas. Y después de ahí le llaman, Eneas estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Lida. Después le llaman a Jope, una ciudad costera, donde había una discípula, o sea, una conocedora de la Torá, que se llamaba Dorcas o Gacela. Ya hablamos bastante también el capítulo anterior. Y lo resaltante de esto fue que los dos milagros, las dos sanidades que
¿Qué es lo que el que escribe no quiere transmitir? No los milagros en sí, como nosotros muchas veces agarramos. Nos quiere transmitir que a través de estos milagros muchas personas empezaban a conocer la palabra. El evangelio empezaba a extenderse. Ese es el mensaje que nos quiere dar. Ahora, capítulo 10. El capítulo de una continuación, porque el capítulo 9 dice que Pedro se quedó en Jope varios días. Acá dice, y aconteció que el 43:9 se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor, a su tocayo. No sabía, dicen algunos que no sabía muy bien cuál era el propósito, pero bueno, Pedro se quedó ahí. Muchos días, puede ser meses. Entonces, estando en Jope, habla ya el capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Primero, nosotros queremos analizar cada cosa. Cesarea, compañía llamada La Italiana, y después centurión. Esas tres cosas, tres eran. Cesarea era una ciudad que fue fundada por el rey Herodes Grande, para sus amigos romanos, para que viva la élite romana, la gente pudiente, los poderosos, los militares, en honor a Julio César, el emperador romano. Entonces se puede decir que era una ciudad de romanos, pero también vivían judíos, pero judíos con plata, y judío más asimilado a la mentalidad romana. O sea, ese que es judío, pero en realidad sus intereses están con Roma. O sea, ya más o menos se imaginan qué onda era esa ciudad Cesarea. Donde muchas veces la gente venía para negociar o para hablar con los romanos y más bien hacerse más romano que judío. Entonces, imagínense, por eso Pedro dice, para un judío ir a la casa de un romano es terror, y peor ir a Cesarea, que una ciudad prácticamente para ellos era una ofensa, esa ciudad. Bueno, vamos a ver la nota, y después también la compañía llamada La Italiana. ¿Por qué se llama esto? Mira, esto es interesante. Roma tenía varios grupos de soldados en todo ese territorio. No siempre los soldados eran que venían directamente de Roma, o sea, de la península italiana. Eran soldados que estaban formados en otras partes, donde ellos habían conquistado. Pero precisamente en Cesarea, los soldados que estaban ahí eran soldados que se habían formado en Italia, o sea, en la península italiana. Eran, ¿cómo se puede decir? Un grupo de soldados de élite, o sea, el grupo más importante que podía haber. No sé si me están captando, ¿no? Formados ahí en puro Roma. Entonces eran, o sea, no eran cualquier cosa, estos que estaban acá. Sí, vamos a ver ahora en esta nota, aunque ustedes no pueden ver la nota, pero los demás que están en otra parte van a ver, pero ustedes pueden escuchar. La nota dice así: el centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. O sea, también era tipo un dirigente, un gobernante. No solamente estaba preparado para ir a guerra. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Un centurión no era cualquier persona, era alguien importante. El rango militar de la antigua Roma, que ha recibido mayor atención de los estudiosos del ejército romano. Bueno, hablábamos del centurión. Esto es un mensaje cortito, pero estaba en todo lo que leía sobre los centurión. Aunque parece que solamente comandaban 100 hombres, ese centurión parece que quiere decir que comanda 100 hombres. En realidad se ha comprobado que era como una base nada más. En realidad podían comandar 1000, 2000, 10.000, mucho más. Pero es como decir que si es un centurión de alta categoría, puede ser que esos 100 sean 100 generales o 100 militares, 100 personas de alto rango. Podía inclusive ser 100
distritos. Y si es un centurión de más bajo nivel, entonces podían ser 100, no sé cómo se diría, reclutas, 100, algo así, ¿no? No simplemente significaría un centurión, 100 soldados. Un centurión, 100, no. Puede ser un centurión, pero con 100, que está al mando de 100 generales, otra. O de 100 centuriones, otra, algo así. Ahora, teniendo en cuenta que el lugar donde estaba Cornelio era Cesarea, y que era una ciudad netamente preparada para romanos, y que los que él estaba comandando eran compañía llamada la italiana, probablemente eran de altos rangos, todos los 100 que él estaba comandando, que tenían otra vez pequeño grupo. O sea que lo que la Biblia nos está queriendo enseñar, que este señor Cornelio era alguien muy importante para el ejército romano. Cesarea, ahora algo referente a la ciudad. Fue bautizada así en honor a César Augusto. La ciudad fue descrita detalladamente por Flavio Josefo, un historiador judío del siglo IV. La ciudad se convirtió en la sede del prefecto romano poco tiempo después de su fundación. Cesarea fue la capital administrativa a comienzos del año 6 ante el Mesías. Y una cosa interesante que se encontró hace poco, en el año 1970 o 80, unos documentos o unos escritos que pertenecieron al gobernador Poncio Pilato. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque está escrito detalladamente, gobernador, Poncio Pilato, todos los detalles de lo que se encontró. Son pruebas más que argumentan lo escrito en la Biblia. O sea, en la Biblia no tenemos que existió un hombre llamado Poncio Pilato que fue gobernador de Roma y que fue el que sentenció a Yeshua. Pero los opositores a la Biblia, no, esto fue todo un invento, una historia, nunca existieron esta clase de personas, eso fue un cuento. Pero cada vez porque siempre los que investigan arqueológicamente te piden datos o pruebas. Bueno, apareció una prueba en Cesarea, ciudad que era administrada por romanos, escritos que prueban que existió un gobernador llamado Poncio Pilatos. Bueno, entonces para poder entender, entonces así ya pues vamos a ver quién era este señor Cornelio y ahora vamos a ver de qué se trata la historia. Piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿cómo un romano importante, prácticamente de él, la seguridad de Judea, de todo ese territorio está a su cargo, va para lo que para muchos parece algo, ¿cómo se puede decir? Débil, ser piadoso, temeroso de Dios y orar a Dios siempre? Entonces, otra vez yo me hago la pregunta, ¿de dónde él sacó el ser piadoso? ¿De dónde sacó el orar a Dios siempre? ¿De dónde? Y hay dos posibilidades. Una, que le haya gustado cómo vivían los judíos, que ellos buscaban a Dios y que ellos tenían el deseo de servir a Dios. Y otra, que haya tenido contactos con creyentes ya de Yeshua. Porque en realidad los judíos, como líder religioso, no te inspiraban mucha devoción. no era muy inspirador. Pero hay otra propuesta, otra posibilidad. Existían romanos religiosos. Existía grupos de romanos que habían estudiado las creencias de los pueblos y que también tenían sus creencias. Si usted investiga en la historia de Roma, aunque muchos romanos eran probablemente ateos, no creían en nada o creían solamente en la vida nada más, había otros romanos que sí creían en una vida después de la muerte o creían en poderes divinos, así. Pero no como para vivir con delirio, sino creían como para hacer el bien. Creían que estos seres divinos lo que hacían, la influencia que le daban a tu vida es que vos hagas lo correcto. Había romanos que creían así, también griegos. O sea, no sé cómo se puede entender eso, cómo puedo explicar. Personas que tenían en su conciencia que si existen seres superiores, es para que nos guíen a hacer lo correcto. Eso es. En todas las culturas existieron ese tipo de personas y probablemente este Cornelio era uno de ellos. Esa es la tercera posibilidad. Sí.
en Yeshua, o esta tercera propuesta de que era él una persona que, como les dije, ¿no? Creía que los dioses o las divinidades influenciaban el ser humano para hacerlo positivo. Esta mentalidad ya se practicaba en el mundo griego y en el mundo romano. Eran personas, ¿cómo se puede decir? Que creían que hay que hacer lo correcto. Tres cosas. Entonces, queda a criterio de cada uno ver cuál le gusta más, ¿no? Pero tenemos nota 2. Hechos 10:2 dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Dice este texto, ¿no? Características religiosas de Roma. Acá anoté un comentario. Teniendo en cuenta que Judea llevaba desde la conquista de Alejandro Magno dentro de la órbita helénica. ¿Qué pasa eso? Es que ellos habían sido conquistados por los griegos, los judíos, y los griegos ya habían transmitido en la cultura judía una devoción a divinidades, pero una devoción a que las divinidades traían, ¿cómo se puede decir? No traían, transmitían o influenciaban en el hombre para que haga lo correcto. O sea, había también griegos que tenían esa creencia. Eso ya vino desde los griegos. Hubo tiempo para que sabios y filósofos, tanto griegos como judíos, atiendan bien acá, intercambiasen conocimientos. Y eso ocurrió también cuando un gobernador griego de allá de Egipto, ¿no? De la zona de Egipto, decidió traducir la Torá en griego, porque quería que el conocimiento que está en la Torá también se pueda difundir en la mentalidad griega, porque él creía que muchas de las cosas que estaban en la Torá eran positivas para su gente. Entonces estas cosas tenemos que aprender, cosas así, ¿no? Son cosas interesantes, son cosas que no se puede desperdiciar. Entonces si está en griego, esto va a llegar a más personas. Esa mentalidad ya tenían en aquella época. Entonces por eso se traduce la Biblia del hebreo al griego. Fenómeno que se dio en el resto del imperio alejandrino. Más tarde, con la llegada de los romanos, ya helenizados, no hubo problemas de tolerancia religiosa, salvo en el caso de los celotes. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Que los romanos cuando llegan ya vienen con la mentalidad helenizada, cosa que ya ellos también conocían, que los judíos tenían una creencia en un Dios que enseñaba leyes, ya sabían de la creencia de los del Dios de los judíos. Entonces para ellos no era problema aceptar esa forma, porque los romanos también ya habían recibido anteriormente mentalidad griega, anteriormente. Recuerden que se dice que los griegos conquistaron a los romanos filosófica y culturalmente, pero los romanos los conquistaron militarmente. Pero la filosofía y la creencia de los romanos siempre estaba como base griega. Bueno, y ya que, salvo en caso de los celotes, ya que gracias a la interpretatio graeca, ¿qué es eso, no? Esta es, bueno, le doy la opción de que ustedes busquen, es así, interpretatio graeca. Es cuando vos conocés una nueva deidad y estudia todo sobre esa deidad y la compara con tu deidad o con tu creencia. Griegos. Muchas de las cosas que ustedes creen se asimilan a las cosas que nosotros creemos. Exportada por los macedonios, se pudo identificar a Caelus, Urano y Yahvé como el mismo Dios supremo, permitiendo casos de conversión. O sea, dijeron, nuestro Dios Urano, nuestro Dios Caelus y Yahvé son iguales, es el mismo Dios que gobierna todo. Eso ellos empezaron a entender. ¿Me están entendiendo, no? Es el mismo Dios que gobierna todas las cosas. Entonces, esto puede ser lo que ha hecho que Cornelio se identifique con los judíos, con la creencia que ellos tenían.
Pero claro, no era suficiente, ¿no? Pero era algo como para que él se sienta eh, eh, cómodo con la creencia de los judíos y quiera ayudarlos, quiera darle limosna y quiera orar también al Dios de esa tierra. ¿Me entienden, no? Pero se nota que faltaba más. Es como cuando vos empezás a hacer lo correcto, empezás a hacer lo que es correcto y el Padre, bueno, ya que vos estás caminando bien, te voy a revelar más cosas. Te voy a abrir más la mente. Y eso yo creo que ha pasado con nosotros. Nosotros empezamos con una creencia católica, después cristiana, después semimesiánica, mesiánica y cualquier cosa. Pero poco a poco se nos va abriendo el Padre cuando ve que en vez de vos querer juzgar, en vez de querer maldecir, mandar al infierno, sino querer aprender las cosas del Padre para hacer lo correcto, te va revelando más, te va abriendo más la mente. Y eso es muy importante. Ejemplos que tenemos en la Biblia: el faraón rey de Egipto en tiempo de José. Él, a través de conocer a José, conocer el Dios de José, conoció también una forma de servir. Pero nunca la Biblia dice que él se convirtió al Dios de José. Pero entendió que es un ser poderoso y que los dioses están con José, por ejemplo, ¿no? También tenemos el rey Nabucodonosor, que sí, él al principio aceptaba a ese Dios, después la Biblia sí muestra acá que después ya le reconoce como el único Dios. Pero poco a poco empezó a entender, sí es el poder de un Dios. Y también tenemos al rey Ciro. El rey Ciro, que de Persia, que cuando viene en Babilonia y encuentra que hay un pueblo que tiene la adoración de un solo Dios, que tiene estos reglamentos, entonces lo identifica con la creencia que él tenía, que era la deidad de Ahura Mazda, ¿no? O Ahura Mazda, sí, Ahura Mazda, bueno, así, ¿no? Entonces, para que podamos entender, un poco complicado lo que estoy explicando, pero esa es la base, para que podamos entender bien de qué se trata esto. Es un momento en que el Padre está viendo, esta persona, aunque no tiene nada que ver con mi fe hebrea, pero sí tiene ese temor y esa devoción de que aquí en este pueblo gobierna o domina una divinidad que pone lo justo en el corazón de sus habitantes, por lo menos de este grupo, que yo creo que era de los creyentes en Yeshua, y por eso yo quiero servirles, yo quiero agradarle, yo quiero orarle a ese Dios. Bueno, hasta aquí es el versículo 2, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Avanzar conmigo, ¿no? Bueno, este vio claramente en una visión a la hora novena, a las 3 de la tarde, y este horario era horario en que oraban los judíos. Él hasta el horario de los judíos ya lo estaba adaptando. A un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Ahora, ¿qué es un ángel? Para muchos es un ser con alas, ¿no? Que viene volando de arriba, ¿no? Y blanco, ¿no? Rubio, ojos celestes. Nunca lo van a ver ustedes ángel morenito, que no. O con rasgo, no sé, aborígeno. Siempre tiene que ser rubio, blanco. Qué raro. Pero no, un ángel puede ser una persona común que está ahí en la calle vendiendo le digo cómo se creía antes. Yo les digo cómo se creía antes que aparecían los ángeles. Una persona está en el mercado vendiendo su fruta. De repente le viene una voz: fulano, levántate, dirígete a tal lugar. Y él se va, él sigue, llega a tal lugar, dile a esa persona tal palabra. Y le empieza a hablar. Fulano, así te hace decir el Señor. El que le está viendo no le conoce y el que le está hablando tampoco le conoce. Y después de hablar todo eso, se retira otra vez, se va a otro lugar donde estaba y ¡pum!, vuelve otra vez en sí. No se acuerda de nada. Estos eran los que eran conocidos como ángeles o mensajeros. Dios usaba mensajeros. Es para que podamos tener claro, ¿no? Que no siempre es un ser que aparece volando ahí. Cualquier persona podía ser usado como mensajeros. Bueno, le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: atiendan bien acá, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Quiere decir que el Padre le estaba escuchando a Cornelio.
Él no era un converso en Yeshua, no era un devoto en el judaísmo. Probablemente todavía él seguía sus prácticas religiosas, pero dice que el Eterno le escuchaba. Hay una parte en San Juan 9:31 donde dice, Dios no oye a los pecadores. Pero después dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y los requisitos que da, temeroso y hace su voluntad. ¿Y qué es lo que vemos nosotros que está haciendo Cornelio? Está haciendo lo que al Padre le agrada, que ayudar a los demás, servir a los demás. Y es temeroso de él, por eso cada día él se reunía con su familia. Vengan acá, chicos, vamos a hacer nuestra oración al Dios de esta tierra, porque Él nos da comida, nos da salud, nos da fuerza, nos da la vida. Eso Él hacía. Entonces nosotros siempre pensamos, no, el que no es el que no es de mi denominación es un hereje, es un bandido, es un falsante. Aunque esa persona esté siendo devoto al Todopoderoso, haciendo lo correcto, sirviendo al Padre, ayudando a los demás, pero no es de mi denominación, por lo tanto es un hereje. No, no es así. No pertenecía al judaísmo, ni al cristianismo, ni a nada. Pero sí sabía que había un ser superior y que manejaba esa tierra y al cual él quería honrarle. Por eso dice, tus oraciones han llegado. Entonces, cuando una persona hace lo correcto y siente que está haciendo lo correcto y ora al Padre, el Padre le escucha. Bueno, nota 4. Nueva traducción viviente. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó el ángel, y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. O sea, escuchó. Y hay, ¿cómo se puede decir?, textos bíblicos que comprueban que esto podría ocurrir. Y sí, miremos primero Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto es algo que Dios le dijo a Salomón cuando estaba edificando el templo. Este templo que va a estar en esta ciudad no solamente va a ser para ustedes, va a ser para que todos honren mi nombre. Todos los que vengan y se acerquen acá. Dice 14, si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Dónde estaba Cornelio? Él no estaba en Jerusalén, pero estaba en la tierra, donde estaba el templo, donde estaba la presencia del Padre, y él estaba viendo cómo ese Elohim todopoderoso estaba guiando a su pueblo, y por eso tenía ese deseo de orarle. Y el Padre dice que escuchaba su oración. Hay otro texto en Isaías 56, donde habla también de algo relacionado ya con los extranjeros. También bendeciré a los extranjeros. El profeta, o sea, el libro de Crónicas se está refiriendo al templo de Salomón. El libro de Isaías se está refiriendo al segundo templo que fue edificado después de la deportación. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Eterno, quienes los sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré su ofrenda quemada y sacrificio, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. O sea, acá estaba habiendo una promesa de que si ellos me buscan, si ellos se acercan a mí, yo les voy a aceptar, porque mi templo va a ser casa de oración para todas las naciones, para todos. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. También a otros los voy a traer acá, además de mi pueblo de Israel. O sea, el llamado era para todos. Entonces nosotros vemos que esto se está cumpliendo
en la vida de Cornelio. Amén. Bueno, continuemos. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope, le dice el mensajero, ¿no? A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Acá me voy a quedar un poco, aunque pierda bastante tiempo, porque me quiero quedar acá, porque en la versión anterior que yo hice de Cornelio, me enfoqué mucho en el tema de los animales puros e impuros, que es el tema que la mayoría siempre quiere saber. Pero esta vez me voy a enfocar, aunque voy a tocar también sobre animales puros e impuros, aunque voy a tardar más, me quiero enfocar en esta parte, aunque esta parte está más claro en el capítulo 11, pero yo quiero hablar ya desde aquí y el capítulo 11 lo voy a reforzar. ¿Y qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es eso que es necesario que hagas? Que aquí no detalla, pero que Pedro, cuando va y testifica a la iglesia en Jerusalén, detalla. ¿Qué era eso? Vamos a la nota 6. Escúcheme nomás. 11.1, Hechos 11.1 dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. O sea, para la mentalidad judía, los gentiles no eran dignos de estar en el plan de los judíos, porque la salvación, o sea, porque las promesas eran para el pueblo judío, como hasta ahora los judíos dicen, es para un pueblo, el pueblo. Ustedes los gentiles no tienen nada que, ustedes son noágidas, no tienen nada que ver, ¿eh? Nosotros somos los gentiles, ¿no? Yo estoy hablando, no como hablar, me estoy poniendo en posición de judío, estoy entrando en ese papel. Ustedes los judíos no, ustedes los gentiles no tienen nada que ver con nosotros, es para nuestro pueblo. Pero aquí está diciendo que lo criticaron, ¿no? Bueno, habíamos visto Isaías, que es un libro aceptado por los judíos, que esto era para su pueblo y también para todos los que vengan y acepten. Y va a aceptar su ofrenda, su sacrificio, si guardan su pacto, dice. Porque muchos en el judaísmo dicen que los gentiles o los que no son judíos no necesitan guardar Shabbat, fiesta, nada que ver. Ellos solamente tienen que seguir sus tradiciones comúnmente y ser temerosos de Dios nomás. Pero no, Isaías no dice así. Bueno, 11.4 dice, no, 11.14. Estamos hechos 11.14. Esto está contando Pedro que Cornelio dijo, pero que en 10 no sale, pero en 11 sí sale. Quiere decir que cuando Cornelio le habla, le dice, este ángel me dijo que vos me vas a decir palabras por las cuales seré salvo yo y toda mi casa. Por eso Pedro dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y acá la pregunta es, ¿qué es ser salvo? ¿Qué es salvarle a alguien? Y lo que siempre creímos en el cristianismo era que acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, porque aunque haga obras buenas, porque aunque sea misericordioso, porque aunque haga todas las cosas, eso no te va a salvar, hermano. Igual vas a pudrirte en el infierno y te quemarás, ahí arderás. Y siempre yo leía así dibujitos donde había uno que era, toda su vida fue matón, asesino, rebelde, sacrificaba gente. Y un día se enfermó y a la última hora vino alguien, hijo, acepta a Jesús como, sí, pastor, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ese momento muere y ya se fue, se va, ya los ángeles vienen y le llevan. Pero había un grupo de misioneros que se fueron más de 50 años a África a hacer mucha obra de caridad, dieron de comer a muchos africanos, pero no habían hecho esa oración de fe, no habían hecho, sí creían en Dios, creían que había un Mesías, todo, pero ellos más se enfocaban en hacer. Pero un día murieron. Y el dibujito muestra que seguro que Dios nos va a recompensar por todo lo que hicimos. Y ahí le aparece, apartado de mí, hacer maldad, al fuego eterno. Entonces, esa mentalidad es lo que siempre nos enseñaban. Y por eso es que el cristiano es tan... Ay, así nomás. Así nomás.
Entre nosotros no. Pero bueno, para que podamos entender. Entonces aquí, pero precisamente, pero pastor, ahí está. Pedro dice que el ángel le dice que Pedro te va a hablar palabras por las cuales será salvo. Quiere decir que él no era salvo. Y el que no es salvo se vaya al infierno. Primero, para la mentalidad hebrea, no voy a decir judío, porque en realidad el movimiento judío se convirtió después de la deportación a Babilonia en una religión. Una religión, ¿cómo se puede decir? Que quería agarrar supuestamente a la nación, pero en realidad agarró a los devotos, porque el propio pueblo hebreo no estaba de acuerdo con esas creencias que extrajeron de Babilonia. Entonces, ¿qué es el concepto de salvación para los hebreos? Ellos recibieron una promesa a través de Abraham, Isaac y Jacob, de que Dios le daría una tierra. En esa tierra ellos iban a prosperar. Y esa tierra con el tiempo iba a ser una tierra por la cual iba a ser bendecida por el Todopoderoso. Y esa bendición le iba a alcanzar a todas las naciones. Esa era la promesa. Entonces, cuando la tierra prospere, cuando la tierra avance, los habitantes de la tierra iban a difundir el mensaje de este Creador. Y ese mensaje les iba a hacer parte a ellos de esta promesa. Y ser parte de esta promesa significaba gobernar o vivir o ser parte de la bendición de Dios. Y a esa cosa ellos le llaman salvo. Porque la palabra salvo significaba ser rescatado del sistema. Que te rescaten del sistema. Redimido. Vos estás en un sistema que no tiene nada que ver con Dios y viene alguien y te habla de que este sistema no es el que el Padre quiere para vos. Existe otro lugar, otro punto donde el Padre quiere bendecirnos y vos pasás a ese lugar, entonces ahí vos eras salvo. Y ese lugar era la tierra prometida. Lo mismo que hace el Padre a través de, primero vamos a ponerle a través de José. José, su pueblo estaba muriendo, estaba sin esperanza, le utiliza a Dios para salvarlo primero a ellos, pero no porque quería que sean parte de ese sistema. Los lleva a Egipto, los salva de la muerte, pero José les dice, va a llegar un tiempo en que el Padre va a enviarle a alguien para que le saque de aquí. No sé si me entienden, ¿no? Para que le retire de este lugar. Primero para que vivan lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros estamos viviendo ahora acá, en este sistema. Pero va a llegar un tiempo alguien que nos va a sacar de aquí. Entonces llegó Moisés, se enfrentó al sistema y liberó a su pueblo y los llevó a la tierra prometida. Por eso a Moisés le llamaban Salvador de las aguas. Moisés fue el resultado de un juicio que había hecho el faraón contra los hebreos. El faraón acusó a los judíos, a los hebreos, de querer conspirar contra Egipto. Ustedes se están multiplicando y un día van a conspirar contra nosotros. Entonces, antes de tiempo ya los sentenció a morir por culpables. ¿Y cuál es la sentencia? Arrojarle a sus niños varones al agua. Según la tradición egipcia, cuando vos te sentencian a morir en el río y vos te salvás por alguna forma, vos quedás libre de esa sentencia. Vos demostraste que no sos culpable y que los dioses te han dado una oportunidad. Esa es la creencia de los griegos. Entonces, de los egipcios. Entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés, no? Cuando llegó el momento, entonces ella le entrega a su hijo a ese río y le encomienda al Todopoderoso que le libre a su hijo. Entonces el niño se va, anda entre cocodrilos, entre todas partes se va, no le hace nadie nada, hasta que se va a un lugar donde estaba la hija de Faraón y ella le encuentra. Al encontrar la hija del Faraón, ¿qué hace? Hunde la canasta donde le encuentra. Hunde. No hay prueba más de esa canasta. ¿Y qué agarra? Agarra al niño. ¿Y cómo le pone el nombre? Moisés. ¿Qué significa? Quiere decir que los dioses le han perdonado. Por lo tanto, el faraón tiene que anular esa ley. Entonces va y le presenta, Padre, los dioses han salvado a este hebreo. Ellos son inocentes. Por eso tienes que suspender
esa sentencia. Y no le quedaba otra más que Faraón que aceptar. Por eso se suspende la ejecución de los niños. Entonces Moisés se convierte entonces en el comienzo de un rescate para su pueblo. Entonces, para que podamos entender nomás a qué se entiende como Salvador. Alguien que nos va a ayudar, que en ese momento ya ayudó sin haber hecho nada. Anuló una ley que era contraria a ellos. Todo lo que siempre se habla acerca de Yeshua, ¿no? Anuló la ley que no era contraria. El escritor sabe lo que está narrando. Moisés también. Anuló una ley que le era contraria a ellos. Y después, más adelante, él se cría como egipcio, vive como egipcio, se prepara como egipcio, pero después él se da cuenta que este no es mi camino y se pone en el lugar de hebreo y trata de librar a los hebreos, pero no era el tiempo. Bueno, ese era un salvador. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Llevarle a su pueblo a la tierra prometida. Ese era el objetivo. Sacarle de ese sistema y llevarlo a la tierra prometida. Cuando Moisés sale con los egipcios, con los hebreos, es acompañado por algunos egipcios que también quieren ser parte de esta promesa. Entonces es un cumplimiento. Y en la propia Torá después Moisés escribe, profeta como yo le levantará el Señor, a él oiréis. Que les va a ayudar a salir de este sistema, no solamente a ustedes los hebreos, sino también a todos los demás. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora en la vida de Cornelio. Y veamos si eso dice en la Torá. Deuteronomio 29:19 dice así. Los que oyen las advertencias de esta maldición, porque ahí salía todito maldiciones a los que no obedecen la palabra, no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. O sea, está hablando, los que oyen, miren, si ustedes no viven conforme a lo que dice la Torah, van a fracasar. No deberían decir estas personas, no, yo igual, aunque haga lo que haga, no voy a fracasar. No deberían de decir eso. 29:19. Ahora, versículo 20. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderá contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará su nombre de la faz de la tierra. 21. El Señor los apartará, atiendan bien, de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Lo que yo le estoy queriendo hacer entender que ¿qué es ser salvo? Ser parte de las promesas. ¿Qué sería no ser salvo? Quedar fuera de esas promesas. No ser parte de lo que el Padre está queriendo darle a su pueblo. No ser parte de las promesas dadas a Israel. Eso es no ser salvo. ¿Están entendiendo, no? Entonces, versículo 22. Entonces las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor te aflige. Entonces muchas personas van a venir a ver lo que te pasó y eso le va a conmover. Lo que nosotros estamos viendo que está pasando con Cornelio. Él viene y ¿por qué los judíos están viviendo así? ¿Por qué son gobernados por los romanos? ¿Por qué los gobernaron los griegos? ¿Por qué? Porque no fueron fieles a la promesa del Padre. Ellos están viendo eso. Los propios extranjeros están distinguiendo el error de los judíos, de los hebreos. Estaba esto en la Torá, ya escrito. Deuteronomio 33:28. Ya, les dije, ¿dónde se va? Él quiere echar todo, él quiere sacarle a Newton de aquí. Newton, no, sacarle Samuel. Él va a entrar ahí, va a echar el micrófono, va a echar, vamos a morderte. ¿Dónde se metió? Newton, no, déjame, quiero destruir. Abrile. Ahí está, ahora sí ya. Podemos estar tranquilos. Disculpen, es que Newton hizo una vez más de las suyas. Bueno, Deuteronomio 33:28. Así que Israel vivirá a salvo, dice. Israel vivirá a salvo. El próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos dejan caer su rocío,
qué bendito eres, oh Israel. ¿Quién es como tú? Un pueblo rescatado por el Eterno. Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú los pisotearás con fuerza sobre la espalda. Entonces también promesa de la Torá de que Israel va a vivir salvo en su tierra. Isaías 45:15. Estamos hablando para poder entender qué es la salvación de acuerdo a la Torá y de acuerdo a los profetas. Verdaderamente, oh Elohim de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados. Pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna por los siglos de los siglos. Nunca más será humillado ni avergonzado. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar e hizo el mundo para ser habitado. Hizo el mundo para ser habitado. No para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. O sea, no solamente era Israel, usted no. El mundo también va a ser habitado y va a ser rescatado de este sistema. Isaías 45:20. Miren lo que dice acá. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Los que no quieran ser más parte del sistema. Yo no quiero más. Lo que estaban haciendo los egipcios cuando estaban saliendo con los israelitas. Ellos eran fugitivos ya de Egipto. Había también, ¿cómo se dice? Madianitas también. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque, que todo el mundo me busque, dice, para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. No solamente los judíos me tienen que buscar, todo el mundo, todos me tienen que buscar. Palabras de Yeshua, porque uno dice, sí, pero ¿qué tiene que ver Yeshua con esto? Hablan de la Torá y los profetas, no le meta a Yeshua, porque hay ahora muchas personas que ya no quieren creer en Yeshua, ¿no? Pero yo sigo siendo terco y no, Yeshua. Yeshua es el maestro que nos enseñó estas cosas. Mateo 3:8, ¿qué dijo Yeshua? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Elohim. No digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Elohim puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Lo que hacen y hacían muchos judíos antes, muchos hebreos. Nosotros somos judíos de sangre, por eso nosotros somos herederos de la promesa. No, acá dice que su forma de vivir, cómo se comportan. Podemos ver muchos judíos en la época de Yeshua corrompidos, pero vemos a un hombre Cornelio, romano, mucho más justo que él. Mucho más justo. Y la Biblia está diciendo así. Ahora, versículo 10. Ahora mismo el hacha de juicio de Elohim está lista para cortar la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no produzca bueno fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad ya para los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevere. ¿Qué es enfriarse o multiplicarse? La maldad ya no quiere más seguir los pasos que dejó el Todopoderoso, la Torah. Ya se van a otro camino, a otra cosa. Entonces, el que persevera hasta el fin, ese va a ser parte de las promesas. Mateo 16:15, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y de qué se trata esto? ¿Por qué
creyere y fuere bautizado. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo representa que yo quiero dejar este sistema y quiero ser parte de las promesas. Es lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto. ¿Dónde los llevó el Padre? A la orilla del Mar Muerto. Y ellos tenían que pasar eso. Una vez que pasaban, Egipto quiso seguirle, pero quedaron fuera. Quedaron fuera. Pero ¿quiénes murieron por el camino? Los que en su mente, ¿qué tenían? Queremos volver a Egipto. Queremos volver a ese estima. Y eso es lo que Yeshua está. O sea, Yeshua no sale de la Torah. Perfectamente está diciendo, si ustedes quieren regresar a Egipto, van a morir por el camino. Por eso dice, será condenado, morirá. Vamos a suponer que algunos israelitas regresen a Egipto. Después de haberle, probablemente le mataron al faraón. Probablemente le mataron a todo el ejército de Egipto. Destruyeron el país. Murió el hijo del faraón. ¿Cómo creen que le van a recibir los egipcios a esos hebreos? Hola, venimos otra vez aquí. Sí o sí, condenado. Será condenado. Entonces eso es lo que la Biblia nos está explicando. Bueno, creo que eso es para que podamos entender qué es. Él te hablará palabras por las cuales será salvo. ¿Ah? Sí, eso es la salvación. O sea, ¿qué es lo que le hacía falta a Cornelio? Pertenecer a esa promesa. Nada más. Pertenecer a la promesa. ¿Qué significa? Pero, ¿y por qué él estaba preparado para pertenecer a esa promesa? Porque él estaba haciendo lo que le agrada al Padre. Por eso. No sé si me captan. Entonces, no es que vos estás haciendo lo que no le agrada al Padre, pero un día yo te doy una palabra mágica, aceptada, que es decir que y ya voy a pertenecer. Pero él está haciendo lo que al Padre le agrada, pero no tuvo la suerte de que nunca nadie le habló el Evangelio de Jesús. Entonces murió y se fue al infierno. Así se nos enseña. No, no es así. Nosotros cuando hacemos lo correcto, sea de la congregación que seamos, el Padre nos está viendo. Nuestra vida se empieza a encender, brilla, dice. Por eso dice, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan justicia a perpetua eternidad. Dice. Él está observando la vida de los seres humanos. Esta persona hace lo que a mí me agrada. Me voy a manifestar a él. Igual que el eunuco que estaba buscando conocer la palabra. Anda a hablarle. Por eso, eso es lo que nos está mostrando. Él nos está buscando. Nosotros que somos la oveja perdida. Y el Padre es el que nos está buscando. Y nosotros lo que hacemos es, muchas veces, con el anhelo de encontrar al pastor, que hace la oveja perdida, llora, clama, no está tranquilo. Por eso hay una diferencia entre oveja y cabra. La cabra no quiere que el pastor le encuentre. La cabra quiere alejarse más y más. La oveja no. La oveja quiere que el pastor le encuentre. No se siente bien si no está el pastor a su lado. Entonces yo siempre le digo, ustedes identifíquense. ¿Son cabra o son oveja? Mientras más se alejan de su pastor, más se alejan, no quieren encontrarse con su pastor, no quieren que le busque, que le hable nadie. Entonces, ¿qué seré? ¿Seré cabrito o seré oveja? Cada uno define. Bueno, vamos a terminar porque nos queda poco tiempo. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlos contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora la historia de Pedro, hace rato todo lo de Cornelio. Y tuvo hambre, dice, y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No sé qué será, por el calor, por el hambre, alguna... Ya, es cuando se... Ay, Dios, dame hambre, cualquier cosa ya esa. El hambre te hace ver cualquier cosa a veces. Y vio el cielo abierto, dice, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y atado de 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, un conocedor de escritura rápido va a distinguir que esas 4 puntas en la Biblia representan la tierra, el mundo, los seres, 4 puntos cardinales, la tierra representa.
Y todo tipo de animales representa todo tipo de personas. Gentiles, judíos, no creyentes, buenos, malos, todo. Ateo, de todo. Que están viviendo en este mundo. Entonces, lo que nosotros ya podemos darnos cuenta de eso. Pero Pedro todavía no pillaba qué es lo que pasa. El cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz dice, levántate Pedro, mata y come. Recuerden que todo esto es éxtasis. Nos pueden poner como algo correcto, algo cierto. Es algo que está apareciendo, yo creo así, si ustedes no importa, en la mente de Pedro. No es que está apareciendo nada ni un lado. Si nosotros estuviéramos viendo, le veríamos a Pedro nomás ahí así. Pero no aparece nada. Ni siquiera la voz. Entonces Pedro dijo, miren, levántate Pedro, mata y come. O sea, la voz le dice que cocine de tener hambre y cocinaña de ay. Pero Pedro responde, no. Dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Pedro se niega rotundamente, aunque viene una voz del cielo, para que ustedes puedan ver que el devoto a la Torah, ni aunque venga una voz del cielo, no va a cambiar lo que dice la Torah. Ahora entendemos cuando Pablo dice, si alguien le habla, nosotros, o un ángel del cielo, dice, le habla otra cosa que no tenga que ver con este evangelio que se relaciona con la Torah, sea anatema, dice. No lo crean. Entonces hoy en día muchas personas, sí, pero a mí se me reveló un Dios, una visión tuve hermanos, ayer yo he visto cómo Dios decía, esos malditos judaizantes están enseñando mal, que no quiere más que comamos lo que se nos da la gana, no, el Dios me reveló a mí. No, dice la Torah, está escrito en la Torah. Eso es lo que Pedro está entendiendo acá. No voy a comer. Una voz celestial te está hablando. No voy a comer. Rebelde con Pedro, ¿no? Bueno, ahora nota 14. Nueva traducción viviente. Señor, dijo Pedro, jamás he comido, miren, algo, como dice en la nota, nueva traducción viviente, que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Aquí sí aclara mejor. Nada que contradiga la Torah, yo jamás he comido. En 11:18 se repite la historia. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Las leyes. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y acá viene la confusión de Pedro. ¿Por qué dice que Dios limpió esto? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces ahí viene una confusión en Pedro. Un momento. Dios permitió y ahora Dios limpió esto para que sea comido. Él se confundió ahí. Por eso dice acá, mientras Pedro estaba, dice ahí, perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué quiere decir perplejo? La Torah prohíbe estas cosas. Y ahora una voz del cielo me dice que Dios limpió. ¿Será que me estoy volviendo loco? Y te digo que cualquier cosa ya escucho. Por eso ahora el cristianismo tradicional te dice, ve, ahí Dios cambió esa ley. Así te dice, ¿no? Dios cambió esa ley. No, Pedro no podía entender. Además, si hubiera sido enseñanza de Yeshua, y Yeshua dijo que enseñó todo lo que el Eterno había dicho, le hubiera dicho a Pedro. Y hubo varias partes donde se hablaba de alimentos, y no era el tema nunca animales puros e impuros. Y muchas veces Yeshua contradijo a los líderes religiosos porque ellos sí querían ir en contra de la Torah. O sea, Yeshua era fiel seguidor de la Torah. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mientras esto pasaba, dice, he aquí unos hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Mientras él pensaba por qué, aparecen unos gentiles. Unos gentiles. ¿Qué significa que aparezcan unos gentiles? Para la mentalidad judía, los gentiles son impuros, son inmundos.
no son como los judíos, para ellos. Vos no podés comer comida preparada generalmente por gentiles, comida para tus Shabbat o para tus fiestas religiosas. Para el restaurante eso sí, ¿no? Pero si vas a hacer una fiesta religiosa, no puedes consumir comida hecha por gentiles, según los judíos muy estrictos. Ellos y también porque no estaban circuncidados, ¿no? Eran impuros. Entonces, lo que significa impuro quiere decir eran como animales. Les consideraban animales. Por eso van a ver varias veces en varias partes que les considera búfalo, perro, zorro, buitre, así, ¿no? Le compara con perro, ¿no? Y perro, toros también, toros de Bazán. Siempre le compara con animales, animales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Cuando viene esta persona, todos estos textos se abren a la mente de Pedro. Y hay una parte donde dice, por lo menos la Reina Valera dice que yo voy a mezclar, Jeremías creo que es, voy a mezclar la semilla de los hombres con la semilla de los animales. Lo voy a hacer uno. Eso es cuando dice que va a traer el nuevo pacto. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y lo que está hablando es de las personas que no tienen nada que ver con el pueblo hebreo. Cuando establezca el nuevo pacto, ellos van a ser uno. Y eso es una cosa muy confusa para muchos judíos. Muy confusa. Precisamente fue el texto que después quisieron usar los que estaban en contra de las reformas que traían los judíos babilónicos. Porque los judíos babilónicos empezaban a decir hay que separar a extranjeros de los judíos. Hay que hacer que se divorcien. Bueno, vamos a la nota 17. ¿De dónde sale esto de los animales? Acá en Génesis 7:1 dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Toma contigo, atiéndame, 7 parejas de macho y hembra de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. 7 parejas de los que son kosher, porque van a ser para alimento. Entre ellos está la vaca, está, no sé, el pollo, animales que son permitidos, la oveja, todo eso. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Siempre nos han enseñado que en el arca entraban de 2 en 2, de 2 en 2. Pero acá dice, no, los kosher entraron 7, o sea, 14 vacas, 14 ovejas, 14 cabras. Así era, ¿no? Los animales kosher entraban 7 pares. No eran de 2 en 2, ¿no? Ahí ya se multiplica. Los animales impuros, como tigre, león, perro, ellos entraban una pareja nada más. Una pareja. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomará 7 parejas. Eso es en Reina Valera. Y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. ¿Y dónde aparece la lista de los animales que son puros? Porque acá no dice cuáles son puros y cuáles son impuros. En Génesis no dice. Pero en Levítico sí ya dice. Dice Levítico 11:1. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, da la siguiente instrucción al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que pueden usar para alimento. Ahí le dice. Y aparece el versículo 3. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga la pezuña totalmente partida. Como la vaca, que come y digiere muchas veces y tiene así, ¿no? Su pata. 11:4. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen la pezuña que tienen la pezuña partida o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene la pezuña partida. Así es ceremonialmente impuro para ti. Habla acá el camello, yo no leo, no completé más, pero también el cerdo, porque el cerdo tiene partido la pezuña, pero no rumia. El camello rumia, pero no tiene partido, tiene así. O sea, está comparando. El conejo rumia también, pero no tiene la pezuña, no tiene los pezuñas. Isaías 65, ¿por qué estos animales eran prohibidos? Uno,
Hoy nosotros sabemos porque producen mucho daño, porque son animales muy tóxicos para el consumo. Puede ser, yo también no puedo negar, que en esta época, con toda la tecnología, ya esos animales han perdido ya esa toxicidad que tenían antes, ¿no? Puede ser que los cerdos ya son criados prácticamente artificialmente, ya no son más cerdos normales. Ya los animales que ahora se crían para comer, para consumo, ya son criados de otra forma. Por ejemplo, en Corea, ojo, yo no estoy diciendo que se tiene que comer, ¿no? Solamente estoy tratando de hacer entender. En Corea se crían perros para comer, pero de otra forma diferente, no como el perro de la calle, no como no le podemos comer a Maya ni a Siria, ¿no? Así. También en algunos países se crían caballos para comer, pero con otro tipo de vitaminas y todas estas cosas. ¿Me entienden? ¿No? Esa es la diferencia. Pero, según la palabra, por convicción y por devoción, yo mejor no consumo. ¿Me entienden? ¿No? Nada más por eso. Y también porque muchos de estos animales eran usados para prácticas ocultistas. Por ejemplo, Isaías 65:4 dice: de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. O sea, usaban a propósito los alimentos que Dios prohibió para invocar a sus demonios. Isaías 66:15 dice: porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y con carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Porque yo conozco su obra y su pensamiento. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua, y vendrán y verán mi gloria. O sea, estaba hablando que muchos se juntaban para hacer rituales y sacrificios con estos animales. Se usaba para eso. Bueno, entendimos ya entonces este punto. No es tan difícil, ¿no? Bueno, versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate. Cuando habla el Espíritu, puede ser lo que se llama tu razonamiento o tu entendimiento. De repente viene alguien, viene persona, entonces lo que pasa, el Espíritu es, estas personas son la respuesta a tu duda. Eso sería lo que el Espíritu le está diciendo. Ahora vos no entendés qué está pasando, atenderlo por esas personas, esas son las respuestas. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vos tenés palabras que decirle. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio le llamó a toda su gente, imagínense, toda la clase alta de Roma en Judea estaba ahí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró, dice. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y el 28 es la respuesta la respuesta a la visión, el entendimiento. Lo que muchos hoy en el cristianismo no entienden sobre esta visión está en el versículo 28. Pedro ahora sí entendió, pero muchos en el cristianismo todavía no entienden. Sería bueno que entiendan. Versículo 28. Y les dijo, Pedro ya está en la casa de Cornelio, está hablando con ellos y les va a decir: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
según la tradición judía, según los reglamentos establecidos por el judaísmo como religión, no como pueblo. Es una abominación. ¿Qué dice ahí? Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no animal, hombre dice acá, llame común o inmundo. Pero en la visión decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hablaba de animales. Pero ahora Pedro ya entendió que no era animales, era de seres humanos, persona. A ninguna persona le llame común o inmundo. Pero hoy en día los creyentes, los que no son de su denominación, son común, son inmundos, son pecadores, son herejes, son diabólicos, son idólatras. Miren esos católicos adorando a la Virgen María. ¡Ay, cómo me da rabia! Satanás los va a llevar al infierno. Menospreciando a las personas. Ellos no conocen, ellos no saben. Nosotros podemos criticar y juzgar las acciones que hace una persona para perjudicar a otro. O sea, no, con eso no estoy diciendo yo apoyo la idolatría. Pero que una persona se vaya y le rinda honores a una imagen, a vos no te está perjudicando, aunque no está haciendo lo correcto. Pero una persona que le está engañando, estafando, robando, golpeando a alguien, ese sí está haciendo mal. Y en la religión hay muchísimo de esa clase de gente. Estafando, mintiendo, abusando de los demás, así, obligándoles a pagar o a vender sus cosas. Pero ellos son los que se van al cielo. Esa es la pura y tristemente célebre realidad, que muchos no quieren escuchar y por eso me llaman hereje. Y mejor. Pero no hay que perjudicarle a nadie. Entonces yo no le voy a llamar a nadie común ni inmundo. A nadie. A nadie. Ni a ustedes. Le está hablando por Cornelio. Todavía no le predicó nada. Todavía no le dijo nada. Todavía no habló nada, pero él ya le está diciendo, para mí, ustedes no son más común, no inmundo. Para mí, Dios los limpió. Y ahora yo soy un instrumento que quiero informarle la razón por la cual Dios los limpió. Ahora a ustedes les toca aceptar. Y como ellos le llamaron, lógico que van a aceptar. Por eso nosotros no tenemos que ser cazadores de alma. El Padre nos envía donde va a ver la persona a quien le vamos a compartir. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué no te vas a predicar allá en Tangabandapio? ¿Por qué no lo llevaba como los mismos? ¿Para qué? Cuando Él me muestra quién, esa persona me va a buscar, me va a llamar y voy a ir y le llevar el mensaje. ¿Para qué me voy a cargar? Él es el que está buscando su oveja perdida. Nosotros somos instrumentos nada más. Solo instrumentos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bien, antes de escuchar cualquier cosa de Cornelio, para Pedro, ellos ya no son más inmundos. Todavía no está escuchando nada. Todavía no, nada. Ni tampoco él está diciendo nada. Si con esa mentalidad nosotros nos acercamos a la persona, entonces siempre nos abriríamos. Pero nosotros nos acercamos, este es un pecador, este es un corrupto, este es un hereje. Con esa mentalidad luego ya no queremos compartir. Y bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir Cornelio? Todo esto no se lo pierdan en el próximo capítulo. Que vamos a ver qué le va a decir Cornelio, qué le va a decir Pedro. Quiero saber qué serán estas palabras que le van a salvar a Cornelio. No, porque se acabó la serie. No se pierdan la próxima semana. Sería antes de terminar este año. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. Entonces, bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Saludarle.